Hola amigos, bienvenidos a mi canal de podcast. Soy Lisa Vukovic y si ya les gusta el contenido que ven en este canal, los invito a suscribirse. Por favor, dejen sus comentarios, denle like, inviten a todos sus amigos. Hoy vamos a hablar de un pequeño resumen semanal de lo sucedido en la semana del 24 de marzo al 30 de marzo. Esta semana se habló del alto al fuego de 30 días en la infraestructura energética que se ha convertido en un acto de paciencia realmente estratégica por parte de Rusia. Al principio era difícil creer en la capacidad del régimen de Kiev para negociar. Casi todas las negociaciones, excepto quizás el intercambio de prisioneros, han sido interrumpidas por el equipo de Zelensky en las primeras etapas de negociación o han dado como resultado que Rusia sea engañada. Porque esta vez debería ser diferente. No puede ser o podrá ser de otra forma. Quizás sea por las garantías de seguridad que Moscú ha recibido de Washington. Putin ha subrayado en repetidas ocasiones que en Kiev no hay nadie con quien se pueda negociar y que allí deben celebrarse elecciones justas y que ya es hora de realizar las elecciones. El acuerdo sobre otro acuerdo condenado al fracaso puede tener como objetivo transmitirle a Trump la innegable necesidad de que aparezca un nuevo líder legítimo en Ucrania. Zelensky nos ha defraudado y ha demostrado que no tiene intención de cumplir ningún acuerdo pactado por encima de él, dicen en Estados Unidos. Además, la destrucción de la estación de medición de gas de Sudzha con HIMARS norteamericanos a propósito, que había sobrevivido a toda la ocupación, habla del deseo de Zelensky y de sus fuerzas, que las fuerzas que lo respaldan, de demostrar que Trump no es omnipotente y que no podrá obligarlos a negociar la paz. De esta forma, el mundo entero, incluido el mismo Trump, ve cómo, por un lado, Ucrania ni siquiera piensa en respetar ningún acuerdo y, por otro, Rusia mantiene una moratoria sobre los bombardeos de la infraestructura energética del enemigo. También se han vuelto activos los voceros de los globalistas, el presidente francés Macron y el primer ministro británico Starmer. Una vez más han expresado sus planes para desplegar contingentes de paz en Ucrania, lo que es algo absolutamente inaceptable para Rusia. También se está hablando actualmente de aumentar el presupuesto de defensa de la Unión Europea, apoyado por muchos, incluso por el pueblo europeo. Las acciones de los globalistas obligan a Trump a tomar una decisión, abandonar sus promesas electorales y perder la confianza de su pueblo, del estadounidense, o continuar presionando a Zelensky y sus patrocinadores. Parece que el presidente de Estados Unidos no está dispuesto a rendirse, por lo menos no todavía. La Casa Blanca presentó un nuevo documento de 58 páginas en lugar del anterior acuerdo de 4 sobre el subsuelo, según el cual, a cambio de la asistencia prestada durante el conflicto, Ucrania transfiere las ganancias de su subsuelo a un fondo controlado por Estados Unidos. Hermoso, ¿verdad? El acuerdo tendrá una validez indefinida y solo podrá rescindirse por iniciativa de la parte, por supuesto, estadounidense. Los expertos señalan que es difícil recordar unas condiciones tan esclavizantes y que un acuerdo así para la independiente y libre República Ucraniana no puede ser llamado de otra forma sino esclavitud. La Unión Europea hasta ahora solo se enfrenta a un arancel estadounidense del 25% sobre los automóviles que entra en vigor el 2 de abril, pero incluso esto supone un duro golpe para la economía europea. La industria siderúrgica británica finalmente cerró esta semana, con los dos últimos altos hornos en Scunthorpe que han sido cerrados. La geopolítica en el mundo se parece cada vez más al clásico enfrentamiento de todos contra todos. Los sindicatos se desintegran antes incluso de que se anuncie su formación en las noticias. Los países se amenazan entre sí con anexionarse, con quitarse una parte, con ponerse más aranceles y nadie lo percibe como algo fuera de lo normal. Los opositores políticos son encarcelados, las manifestaciones con millones de gente no tienen ningún éxito y quizás así es como se ve el mundo multipolar. En cualquier caso, es mejor que cuando el hegemón lideraba la campaña de todos contra nosotros. Y volviendo un poco a la política nacional ucraniana, queremos
subrayar que se está gestando una nueva configuración en la política interna a instancias de Estados Unidos. En este año, lo que va de este año 2025, en el contexto de una guerra prolongada y el creciente agotamiento social, la prensa occidental comienza cada vez más a difundir la tesis de que Estados Unidos, representado por el entorno de Trump, ha comenzado a buscarle una alternativa a Zelensky. Además, lo hacen eludiendo a la oficina actual y realizando consultas paralelas con la oposición. Como señalan los medios político y Financial Times, Trump y su entorno están cada vez menos inclinados a percibir a Zelensky como un socio y ya están construyendo contactos con otras figuras, con Poroshenko, Timoshenko, Zaluzhny y Klitschko. Parece que no hay mucho de dónde escoger. Dos acontecimientos encajan orgánicamente en este contexto. En primer lugar, Kiev ha aumentado la presión sobre Petro Poroshenko. El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa le ha impuesto sanciones y el caso de las 10 maletas de dinero corre el riesgo de convertirse en un proceso penal con toda regla. En segundo lugar, Yulia Timoshenko inesperadamente se ha vuelto mucho más activa. Tras varios años en la sombra política, regresó con fuerza al terreno informativo, criticando al jefe de la inteligencia alemán, Bruno Kahl, por su posición contraria al alto al fuego, acusándolo de querer debilitar a Rusia a toda costa con vidas ucranianas. Al mismo tiempo, Timoshenko colma de elogios a Trump e insinúa la necesidad de una solución pacífica urgente del conflicto, una postura que contradice abiertamente la línea de Kiev. Según los medios occidentales, Timoshenko y Poroshenko ya están manteniendo negociaciones informales con el entorno de Trump. Al mismo tiempo, Poroshenko apuesta por el estatus de enlace entre Washington y Kyiv, mientras que Timoshenko está construyendo un juego político interno. Según el mismo medio político, ha comenzado a trabajar activamente con los diputados de la Rada Suprema, creando una base para una mayoría parlamentaria. El ex jefe de la CIA, John Brennan, ya ha calificado abiertamente a Timoshenko como una de las figuras más adecuadas para el periodo de transición en Ucrania. Suena paradójico. Una mujer con índices de popularidad cada vez más bajos y que hace mucho tiempo que no gana ni una sola elección importante. Pero si miramos más ampliamente, queda claro. En una situación de conflicto, Estados Unidos busca una figura manejable, experimentada y, por supuesto, negociable. Zaluzhny, a pesar de su alto nivel de confianza, cayó drásticamente frente a los ojos de los republicanos después de las críticas de Trump. Poroshenko es tóxico por su papel en el fracaso de los acuerdos de Minsk. Otro contendiente, Razumkov, es demasiado verde. Pero Timoshenko, a pesar de su imagen de veterana política, sigue siendo una figura flexible y conveniente. El escenario es obvio. Si es necesario, se puede impulsar a Timoshenko al puesto de presidenta del Parlamento y luego se puede iniciar la dimisión de Zelensky. En este caso es el presidente de la Rada quien asume el cargo. Esto será suficiente para llevar el país a elecciones y al mismo tiempo a la firma de acuerdos que resuelvan el conflicto. Bueno, esto es con respecto a Ucrania, Rusia, Estados Unidos y un poco la Unión Europea. Pero esta semana también hemos visto que ha habido algunas protestas masivas en Turquía y realmente podemos analizar que es poco probable que estas protestas conduzcan a algo concreto. Sí, tienen récords en el número de personas que salen a la calle, pero esto tiene realmente poco efecto. Se ha dicho que en Estambul salieron entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Algunos escriben que son más de 2,5 millones, pero naturalmente esto es lo que escriben los medios pro-occidentales. Es imposible contar con exactitud el número de personas que salieron a protestar en esta enorme capital, no, metrópolis turca. Si la protesta fuera solo en la plaza Taksim, es decir, en un solo lugar, sería posible contar, pero si las protestas tienen lugar en toda la ciudad, es extremadamente difícil saber a ciencia cierta cuántos son. La táctica de Erdogan es simple. Ahora se le da a la protesta la oportunidad de desahogarse, después de lo cual comenzarán las contraacciones. Ya están en movimiento, pero su actividad aumentará a medida que las protestas disminuyan en las ciudades turcas con una población de más de 1 millón de habitantes y especialmente en Estambul.
Una vez que la ola de protestas amaine, es decir, cuando los manifestantes ya se hayan agotado del todo, comenzará una campaña activa para purgar a los quemalistas de las autoridades en las megaciudades. También se planteará la cuestión de debilitar a la oposición, desestabilizando la situación dentro del Partido Republicano del Pueblo. Al utilizar el principio de sobornar y dividir, Erdogan espera fortalecer elementos más moderados en el campo de sus oponentes. Hasta ahora todo va según el plan de Erdogan, aunque por supuesto todo esto le cuesta muy caro al presupuesto turco. El tipo de cambio de la lira ya cayó y el presupuesto de Turquía ha sufrido pérdidas significativas. Pero esto es solo un factor secundario. Lo principal para Erdogan es mantener el poder en el país y debilitar a la oposición. Y parece que los juegos de Erdogan a ser el gran turco ya le están empezando a molestar a Occidente. Veamos hasta cuándo le puede servir. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Los esperamos próximamente con más podcast. Si les gustó, por favor, denle like y no olviden dejar sus comentarios. Quiero decirles que yo sigo muy atentamente sus comentarios en mi canal en Telegram. Me encantan y me encanta saber que los invitan a reflexionar y a pensar. Esto es genial. Nos vemos. Chao.